noche. Comenzamos una nueva semana de información y análisis. Vamos a recorrer, por supuesto, todos los ámbitos de la información para darles lo mejor. Lo que tienen que saber a partir de hoy, el análisis y también el anticipo de lo que será el día de mañana. Vamos a hablar de lo que sucedió hoy en Salta. Apedrearon el coche en el que iba la ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich, que iba también el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, en un día donde se conoció la noticia de que desde el Ministerio de Seguridad van a instaurar el funcionamiento de una oficina por los derechos humanos de los policías. Exactamente lo que dice el boletín oficial que se publicó en el día de hoy, dice garantizar plenamente la protección de los derechos humanos de los efectivos. Una protección tanto en casos dentro de la fuerza como también por cuestiones que puedan llegar a surgir con la ciudadanía. Todo esto, por supuesto, también estuvo bajo la mirada crítica de la presidenta de Abuelas de Mayo, Estela de Carlotto. Lo que principalmente dijo es que esto es una locura y que es un terreno muy delicado en el que se estaría adentrando a nivel de seguridad la nación, ¿no? La Argentina. Pero otro de los temas que vamos a comentar a nivel político es más allá de los resultados en la provincia de San Juan, en las primarias que se dieron el domingo, es las consecuencias que estuvo trayendo, las repercusiones políticas que despertó el triunfo del gobernador Sergio Uñac. Un triunfo no menor, ganó con más del 55%, pero enseguida, muy rápidamente, trató de contactarse y de felicitarlo Roberto Lavagna. Ya hubo rumores durante todo este tiempo de que sería o podría ser el vicepresidente del candidato de Lavagna allí en la lista. También habló en contrapartida desde el gobierno nacional Rogelio Frigerio, criticó un poco esto de desdoblar las elecciones de lo que son las provincias y de las elecciones a nivel nacional. Así que vamos a estar con Giselle recorriendo todos los aspectos de la política que despertó las primarias de San Juan. Pero vamos a hablar también del 2 de abril, vamos a recordar precisamente a los caídos en la guerra de Malvinas, vamos a tener un análisis de la relación con Reino Unido antes, de la relación con Reino Unido después de la guerra de Malvinas, vamos a estar recordando, por supuesto, todos los logros que se dieron en el último momento. Una de las bases fue también los familiares que pudieron viajar a Darwin en estos soldados que fueron reconocidos, los cuerpos en un trabajo en conjunto entre Reino Unido y la Argentina. Uno de los logros que se está realizando, según el canciller Faurí, desde la reanudación del diálogo entre los dos países. Y vamos a hablar también de fútbol, por supuesto, porque salió campeón Racing y en realidad aquí Santiago Ladino tiene un secreto que me dijo que lo va a compartir con todos nosotros porque él nos va a decir exactamente cuáles fueron las claves, la pauta, el secreto por el que Racing logró ser campeón. Bueno, tenemos mucho para compartir. Empezamos. Arrancamos una nueva semana que hoy nos toca a la noche. Vamos a recorrer información y análisis como les adelantamos en el inicio. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Diana. Acá tenemos a mis compañeros Giselle. Buenas noches. Buenas noches, Diana. Ella bella como siempre. Diego Falcone con toda la economía. Buenas noches. Bueno, vamos a ver qué noticias también por parte de la economía. Vamos a empezar precisamente por Salta y esto que sucedió con la ministra de Seguridad a nivel nacional, Patricia Bullrich. Aparentemente, Nicolás, apedrearon, ¿no?, el vehículo en el que iba. Allí estaba también el gobernador Juan Manuel Urtubey. El gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Fue un grupo de personas. Fue una convocatoria hecha públicamente por Facebook. No a apedrear, ¿no? Era una convocatoria a manifestarse. Pero bueno, fueron apedreados, no hubo heridos, por lo menos del lado de las autoridades, según lo que se informa. El motivo de la protesta fue la presentación de un nuevo sistema regulatorio para los bagalleros, para los que trasladan mercadería de un lado al otro de la frontera. Es algo muy habitual en las fronteras. Sí, lo que en Paraguay llaman el pasero, ¿no? El exactamente. Que pasa la mercadería hay que ver si cuando quieran aplicar lo mismo en la triple frontera, no sé con qué se van a encontrar, porque esto fue en el paso de Orán. Es muy común, uno cruza la frontera, compra algo y después le paga a alguien para que lo cruce de este lado de forma ilegal.
Lo que buscan acá no es prohibirlo, sino darles un marco legal, inscribiéndolos como monotributistas y que pasen a ser microimportadores con un límite de $500 por día en productos textiles y calzado. Y ellos se quejaron de que solamente nos dejan traer textiles y calzado y que $500 es muy poco. Esto recién empieza, veremos cómo avanza, pero obviamente una forma de protestar y querer sentarse a negociar no es precisamente revolearle piedras al ministro de Seguridad. Es muy interesante el tema, la verdad, Nicolás, porque cuando yo estuve hace poco en la Triple Frontera, también realizando una investigación sobre este tema, y los paseros, esta gente que lleva de un lado para el otro mercadería que no es legal, pero que la utiliza para vender, lo que tiene es una cuestión cultural de que eso es su trabajo y de que eso es un trabajo y que no necesariamente tiene que ser formal, por más de que la mercadería sea ilegal. Bueno, acá es lo una que está cuestión cultural. Está bien, pero hay un montón de aristas para abordar. Por Ahora, en un momento en el que tenés el sistema previsional colapsado, tenés un montón de personas que cuando llegue la edad de jubilación van a querer jubilarse sin haber aportado ni siquiera el monotributo, llega un momento que uno dice, bueno, ¿qué tanto derecho a la informalidad tenés? Y después vas a depender del sistema formal para cuando llegues a la vejez. O sea, llega un momento que uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Ese es el gran problema de varios de los países en la frontera. Porque la verdad también es cierto que vos vas mucho. a La Quiaca con Villazón y si vos pasás legalmente, tenés que comerte todas las colas y pagar todos los impuestos y mirás al costado del puente y están cruzando como si nada, de un lado para el otro sin ningún problema. Aunque no lo puedan creer, en Ciudad del Este, que antes era el reino de los paseros y del tráfico de mercadería ilegal, gracias a los controles pudieron bajar y mucha de esa gente que se quedó sin pasar mercadería de un lugar para el otro terminó en el trabajo formal. Sí. Lo que pasa es que mientras tanto el cambio cultural tarda. Volviendo al tema de la informalidad, estaría buenísimo, ¿no? Que si vos decís yo me voy a dedicar solamente a la informalidad acá de por vida, bueno, me dejes firmado por escrito que cuando llegues a la edad jubilatoria o tengas algún problema no vas a depender del sistema al cual no aportaste. Porque ese es un serio problema. Es un tema... Es un serio problema. El sistema no da abasto y tenés cada vez más personas beneficiarias y cada vez más personas aportantes y menos personas que quieran aportar. Coincido 100%. Tenés un país de derechos y no obligaciones. Si vos querés usufructar el estado de bienestar, tenés que contribuir a financiarlo. Lo que planteo yo desde este lado es que culturalmente, después de tantos años... La cultura se termina cuando entra la economía. No, entiendo a lo que van, pero a lo que voy es necesitamos un cambio cultural porque la gente está acostumbrada a que ese es el trabajo. Entonces después, bueno, no entienden de que en realidad debería tener un aporte, debería estar en blanco. Es todo un trabajo muy, muy arduo. Por lo menos es lo que yo viví también en la Triple Frontera. Bueno, lo que sí está claro es que, más allá de cualquier otra consideración que podemos analizar por el costado, yendo a la noticia hoy concreta, no hay forma de negociar si arrancaste revolando piedras. Pero bueno, por suerte no pasó a mayores, no hubo ni siquiera represión hacia un lado, o sea, fue lo que se vio, fueron 5, 10, 15 segundos, algunas piedras que volaron y no pasó a mayores. Y esto fue en el marco de un día donde también el Ministerio de Seguridad fue noticia. El Ministerio de Seguridad hoy fue noticia por lanzar una oficina de derechos humanos para fuerzas de seguridad, ¿no? Para la Policía Federal Argentina, para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario. Es una oficina en la cual buscarán promover puertas para adentro, el concepto de derechos humanos, que es algo que, bueno, ya en tantos años de democracia está bastante incorporado. O sea, hoy no hay ni un oficial de policía que haya egresado en dictadura. O sea, te queda el jefe de la policía, pero por 1 o 2 años. De ahí para abajo, todos los jefes policiales para abajo ya son egresados de la Escuela de Cadetes en Democracia. Pero también está el otro costado, que cuando uno va a las estadísticas y se encuentra con la cantidad de muertos que hubo de efectivos policiales muertos en los 36 años que lleva la democracia, bueno, uno se arranca el listado de derechos humanos, el primero es el derecho a la vida, ya lo tenés totalmente anulado, y el sistema que tienen de protección es totalmente distinto, que por un lado está bueno, pero por otro lado hay una discriminación. ¿Hubo años de mayor aumento que otros? Sí, el récord absoluto fue en el año 2001, cuando murieron solamente de la Policía Federal 60 efectivos. Solamente de la Federal. Y no contamos ni de la bonaerense ni ninguna otra. Solamente la Federal 60 en el 2001. Después se mantuvo en un promedio de 40, 42 policías muertos a lo largo de todo el resto del siglo, en lo que va hasta ahora. En los últimos años hubo una baja, en los últimos 4 o 5 años hubo una baja, no así en la bonaerense, pero bueno, son situaciones que pocas veces tienen en cuenta. Si uno entra, incluso estaría bueno como para avisarle a la ministra de Seguridad, que si uno entra a la página del Ministerio de Seguridad se encuentra con todas las estadísticas criminales, menos el dato de cuántos policías murieron en el último año.
lo cual es todo un dato que te aportan todos los países del mundo, porque es una forma de demostrar que también se trabaja y que también hay costos por ese trabajo. La unidad y es el relato de muchos de los policías, que muchas veces salen y que tienen miedo a que terminen perdiendo su vida. Sí, no, bueno, forma parte del entrenamiento también y el oficio que ellos eligieron. Vos sabés cuándo salís, no sabés si volvés. Pero también es cierto que hay un montón de situaciones que no se han contemplado nunca, que uno cree que no la ve. Hace poco me pasó de estar escuchando un programa de la radio y el locutor dice, bueno, policía nunca, y empezó a recibir un montón de llamados de oficiales de policía que escuchaban ese programa de radio diciendo, che, macho, ¿qué problema tenés con la policía? Yo trabajo y te escucho a vos y no tengo ningún problema. También, ya que hablamos de cuestiones culturales, de la época de Bulacio no quedó nadie en la policía, en la fuerza de seguridad. Hemos quedado, la sociedad ha quedado marcada por el tema del gatillo Sí, fácil. no, obviamente, pero bueno, las Fuerzas Armadas están desarmadas, pero están ahí. Bueno, llega un momento que uno dice, bueno, ¿qué hacemos con las fuerzas en contexto democrático? No podemos vivir sin fuerzas de seguridad porque, por un lado, sabemos todo lo que son y por el otro lado, cuando tenés un problema, lo primero que vas a golpear la puerta es a la comisaría. Después tenés todo el tema de la familia policial, ¿no? O sea, son cuestiones que no están en esta resolución, pero que se vienen trabajando en el Ministerio desde hace mucho tiempo, el tema de algo que pasa totalmente desapercibido, el bullying a los hijos de los policías. Algo que nunca nadie... Es interesante. No, vos sos hijo de policía y sufrís bullying en la escuela desde el primer año hasta que entraste más o menos mitad de la secundaria, cuando se dan cuenta que está bueno ser amigo del hijo de un policía, o que comprendés que es un trabajo, que no tenés por qué, y no tenés por qué agarrártela con el pibe ni nada, pero en la primaria, lo cual habla de lo que se vive en la casa, ¿no? Porque el nene, ¿qué sabe? Lo que le cuenta el padre en la casa. Esa identificación que a veces tienen, policía igual malo, y en realidad es el que teóricamente te cuida, el que te da seguridad, sí, al que uno acude cuando lo roban, al que uno llama para cuando se siente inseguro. Cuando jugás al polilar de chico es más divertido ser ladrón que policía, o sea, es todo así. Pero bueno, tenían varios análisis de hace 3 años sobre el tema del bullying de los hijos de los policías, el tema de la soledad de las mujeres de los policías, que tienen que criar a sus hijos prácticamente en soledad, porque por más que vivan en la jurisdicción, son guardias o sea, los turnos son de 6 a 8 horas, pero si te llaman te dicen guardia de 12 horas, guardia de 36, si tuviste un tiroteo y bajaste a uno, automáticamente quedas detenido por 24 horas hasta que te mandan a tu casa, que cuando se probó que fue todo legítimo. Al contexto, vos decís, familiar, se ve alterado todo el tiempo. 100%, y era hora que alguien decidiera abordarlo de algún punto, por lo menos iniciar con esta oficina, después se verá hacia dónde avanza. Es una señal de cara a las fuerzas de seguridad que también hay que tener en cuenta que la Policía Federal, puntualmente la Policía Federal, depende de qué lado haya quedado en la entrega de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana a la ciudad, es si la aman o la odian a Bullrich. Porque hubo un montón de personas que decidieron ingresar a la escuela de cadetes para ser oficiales de la Policía Federal y un día les dijeron, usted ahora es policía de la ciudad. Y se fueron, renunciaron, hicieron juicio al Estado y si se la cruzan por la calle no le van a decir buen día. Es un tema que va a seguir dando de qué hablar, sin dudas. Vamos a otro de los temas que les veníamos mencionando en el inicio del programa, que es la política, ¿no? Y en este sentido, Gise, no me quiero centrar tanto en el resultado de San Juan, que uno parecía que era una primaria, que iba a ser algo desapercibido, sino que despertó todo tipo de reacciones en todos los polos de la política. Es verdad, porque viste, Diana, que siempre contamos que las elecciones provinciales, sobre todo cuando están desdobladas y anticipadas, suelen ser, digamos, responden a cuestiones locales, claro, pero siempre tienen rebote nacional, porque o crean un clima político, como dice Rosendo Fraga, o también genera posicionamientos. Y esto es lo que pasó con el gobernador Uñac, que se cree con la autoridad al haber sacado en la PASO 55%, que por supuesto lo dejó al borde de ser reelecto en las elecciones provinciales del 2 de junio, ¿no? Pero se cree ahora con la autoridad para jugar en las ligas mayores, claro, del peronismo a nivel nacional. Lo que cree él ahora es que él va a poder ser una pieza clave con este resultado, como un armador clave en pos de la unidad y el consenso en el peronismo, una suerte de ordenador del peronismo. Todo eso lo dice él. Recordemos que él ya se había propuesto, porque respalda la candidatura de Labaña, ¿no? Muy armada, se mostró con Tinelli, claro, con Labaña. Fue el primero en diciembre. Lo que pasa es que había pasado más desapercibida esa foto. Igual también juguetea con Cristina, ¿no? Están ahí, pero él quiere armar una suerte de consenso de todo el peronismo, incluido el kirchnerismo. Pero como apoya a Labaña,
públicamente se ha manifestado a favor de una candidatura de Roberto Labaña, el que festejó también, todos se suben, ¿viste? Claro. Moria diría otra cosa, que se cuelgan, pero el que festejó es Roberto Labaña, porque también lo sintió, por lo menos lo que te dicen en entorno, que lo sintió como un triunfo propio, justamente por lo que había dicho Uñac, que él sería el vice de Labaña. Así que Labaña lo llamó por teléfono, primero tuiteó, dijo, muy importante el reconocimiento de los sanjuaninos a la acción de gobierno, al desarrollo del progreso. Después hablaron por teléfono el mismo domingo, después de las elecciones, y Uñac le devolvió las gentilezas, diciendo que lo veía muy bien a Labaña como candidato a presidente, aunque Coqueteó. mantienen, claro, pero aún así mantienen algunas diferencias en Si te parece, lo escuchamos. dos Oñac. temas. Sí, Dale, vamos a escuchémoslo. escucharlo. A paso va a tener que ir Roberto, porque es obligatoria, es ley nacional como es ley provincial acá, y él va a tener que ir. Lo que él está expresando es no ir en competencia con otra lista, con otro candidato. Bueno, si logramos una unidad que sea tal que todos podamos estar de acuerdo con una sola lista, bienvenido. Y si no, me parece que nadie va a poder correrse de competir. Bueno, esta es una de las diferencias, ¿no? Por ahora todavía, de la misma manera que lo hace el gobernador de Córdoba, Schiaretti, dicen que Labaña, aunque lo apoyan, tiene que presentarse a las PASO, por lo menos hasta ahora. Y Labaña le contestó también, obviamente, sobre el tema, habló y dijo lo siguiente. Si usted está buscando consensos, lo que está buscando es unir sectores distintos. Implica negociar, explicar, en definitiva, conseguir consensos. Y eso no se reemplaza por una elección interna de un sector de ese grupo que busca el consenso. Bueno, Labaña insiste con lo mismo. Él busca el consenso, pero con sí, un límite. Sí, yo a las Cristina PASO no voy, Kirchner. dice, por ahora. Claro, y esa es la otra diferencia, muy bien, que tiene hasta ahora con Uñac, porque Uñac, si bien le pone límites al kirchnerismo, lo incluye en una suerte de Lo incluye, unidad. coquetea. Claro, No así sabe es. quién va a ser el candidato, quién va a tener más arrastre de votos. Exactamente. Es como que falta muy poco, pero a la vez falta Sí, todavía todo. no está nada dicho. No Porque está ya como nada decimos, dicho, Cristina sí. juega con blancas, es la que va a mover primera. Y si dice juego o no juego, o sea, si compito, soy candidato o no, eso va a cambiar las estrategias. Es muy interesante cómo vos iniciabas el análisis, Gise, hablando de esto de desdoblar o no desdoblar. Algo que el gobierno nacional también está tomando posición, ¿no? Frigerio agarró y el bastón en cuanto a eso y criticó un poco. Si querés lo escuchamos y lo vemos. En este esquema de elecciones desdobladas en la gran mayoría de las provincias, es probable que los oficialismos tengan algún tipo de posibilidad mayor de ganar. Se están dando todas discusiones a nivel local y está bien que así sea, porque desdoblar una elección cuesta plata a los contribuyentes en cada una de las provincias. Bueno, Sí. desdoblar cuesta plata, ¿no? Ahí el marco económico de que ellos también buscan constantemente ir a una economía más austera. Sí, también justificar además que no se desdobló en la provincia. Sí, yo las creo. PASO también cuestan plata. Claro, por eso. Pero me parece que lo que están justificando, bueno, es una decisión. Se verá si fue desacertado o no. Hoy las encuestas dicen que en la provincia de Buenos Aires Macri mide muy mal, Vidal no tanto, entonces salir juntos, ya lo explicamos Sí. el programa pasado. Pero bueno, lo que sí también Frigerio dijo, salió hoy después de la reunión de gabinete, habló con la prensa y volvió a, digamos, a terminar, por lo menos por ahora, con los rumores que hay, que están muy instalados, que tiene que ver con la posibilidad de que exista un plan B, debido a esto que estamos diciendo, que Macri no mide muy bien, no mide tan bien como Vidal. Y entonces dijo, el candidato a presidente sigue siendo Macri. Y también habló el fin de semana sobre mostrarse juntos, porque lo que pasó también hoy es que por tercera vez en 10 días Mauricio Macri se mostró con Vidal. El viernes tarde, mientras estábamos acá contando lo del retiro en Chapatmalal, Macri apareció de sorpresa, Sí. sabía la gobernadora, por supuesto, pero fue de sorpresa para los ministros que estaban en ese retiro tratando de hacer un análisis de la gestión y de ver cómo planificar la estrategia electoral para adelante.
Y bueno, habló, trató de ir a llevar calma a los ministros, le hicieron muchas preguntas, él también les hizo preguntas, pero básicamente ahí lo que vale es la foto. mostrarse. Exactamente, la foto, se sacaron una selfie juntos. Y hoy volvió a ver otra foto porque fueron juntos a la localidad de Junín a analizar a presentar el sistema de transporte que no funcionaba desde hace 25 años y también se sacaron fotos juntos. Bueno, ellos quieren mostrarse sin fisuras, que digamos no puede haber corte de boleta a favor de la gobernadora, ni que van a fomentar eso, ni que hay plan B, con B larga, con B corta, con nada. Por ahora es eso, pero yo insisto que hasta que no se defina quién va a estar enfrente, quién va a ser la competencia, si va a ser Cristina, quién va a ser, todavía falta, hoy la estrategia es esta. Sería muy difícil igual que Macri se baje porque no le dan secuestra, porque sería una señal de debilidad, no sé hasta qué punto eso lo puede beneficiar. Vamos a ver. Falta poco, pero falta todo, como diríamos. Y lo último, Massa mañana también presenta las 10 propuestas que tiene para afrontar la crisis. Ahí sale a jugar y es un mensaje para Labaña, porque dice, yo todavía estoy acá, le dice a Labaña. Bueno, pero no en cuanto bajé. a eso es muy interesante lo que está planteando, porque aparece de a poco, un poco, las medidas proelectorales que está teniendo Mauricio Macri en el medio de aumento de gas, aumento de las de tarifas de todo tipo, aumento de la nafta en el día de hoy, pero de a poco también tiene reuniones con el ANSES, va a tratar de dar proyección en cuanto a las jubilaciones o va a darles algunos créditos a los jubilados. Y en este sentido, lo que pienso es en la economía, ¿no? Él habla de que la inflación, en el camino en el que va, es el correcto y es lo que necesitan hacer constantemente para tratar de bajarla a largo plazo la inflación. Entonces acá el único que nos puede explicar sobre estas cosas es Diego, que, bueno, hoy tuvimos un día tranquilo, sigue bajando el dólar, porque la sensación dólar nos altera a los argentinos. Demasiado. A ver, yo creo que la inflación hoy por hoy al gobierno le tendría que preocupar mucho menos de lo que le tiene que preocupar el dólar en cuanto a las decisiones de la gente. O sea, los empresarios cuando tienen que tomar una decisión de invertir van a mirar más la estabilidad o no del tipo de cambio, más que lo que van a hacer con respecto a la inflación. Sí es para la parte de costos que mira la inflación, pero el dólar determina otras cuestiones que tienen que ver cuánto venden de dólares para hacerse de pesos. Recordemos que la plaza está seca de pesos y hoy el central salió finalmente a intervenir. Se quejan cuando pone reglas, cuando las reglas no funcionan, las cambia, también se quejan porque ahora hay discrecionalidad. ¿Qué hizo el central? El central lo que te planteaba es, yo pido pesos y usted me dice a qué tasa me los dan. Porque tengo un objetivo de que no haya tantos pesos en las calles que terminen... Pero eso enfría mucho la economía real de la gente, ¿o no? La economía la enfrían... Yo vuelvo al punto. La Argentina no tiene un sistema financiero tan potente como para que te pueda enfriar la economía, en el caso de Chile, en el caso de Estados Unidos, cuando toman estas decisiones. La Argentina te diría que es marginal. Las empresas, las pymes, utilizan más o el crédito de un proveedor o su propio giro para poder financiarse que ir al banco. Los bancos nunca han sido acá grandes prestadores. Claro. Pero el Banco Central lo que le dijo a los bancos es quédense tranquilos que el piso de la tasa de interés para todo abril de 2019 es 62,5. O sea, por abajo de esto no va a estar. ¿Por qué? Porque ya tienen los datos de inflación de marzo, que vienen mal, las estimaciones que hace el Central, y los datos de abril también tienen un piso alto. Entonces, ¿tiene espacio para tener la tasa de interés alta? Sí. ¿Eso qué hace? Que los bancos puedan ofrecer plazos fijos. Los bancos, la excusa es, si yo me pongo la plata a trabajar 7 días, ¿por qué te voy a pagar un plazo fijo a 30? Yo no sé si el central me corre la tasa de interés. Bueno, ahora quitó eso. Hoy la tasa se vieron en el mercado mayorista arriba de 50, en algunos bancos no de primera línea, están en 51, 52. La tasa de referencia, el minorista, recién se está acomodando en 45, ya hay bancos públicos que ofrecen 48, hay bancos online, aquellos que no tienen sucursales, están en tasas de 48, pero deberíamos verla nuevamente arriba de 50 para traer la calma. Calma que vino hoy, el mercado estuvo tranquilo, no tanto por lo que liquidó la Cámara de Exportadores, que venía muy buen ritmo jueves y viernes, hoy liquidó menos, pero hubo un contexto global favorable porque China, nuevamente, vino al rescate, mostró buenos números de crecimiento, por primera vez en más de 4 meses tomó gente el sector manufacturero. Bien. Y eso hizo que todo emergente se acompañara y nosotros viéramos subir las acciones. Era un signo que se venía esperando a nivel internacional, ¿no? El mercado estaba preocupado porque los datos no venían bien, la bolsa china te decía lo contrario, seguía subiendo, entonces alguien se estaba anticipando correctamente.
En ese contexto creo que Argentina salió favorecida y tuvimos un buen día. Dato que sí salió, podemos leerlo por el lado negativo, por el lado positivo, difícil. El dato de recaudación. Vino con un crecimiento que estuvo claramente por debajo de inflación, pero tengamos en cuenta que, caso de ganancias, el dato fue más bajo porque las cuotas el vencimiento de ganancias entran en abril, no en marzo, entonces vos estás comparando un muy buen marzo del 2018 contra un mes de marzo del 2019 que le falta. Lo mismo pasó con otros impuestos como créditos y débitos, que ahí tuviste 2 días menos. Conclusión, el dato fue malo, pero no tan malo. Eso igual todavía falta para saber porque del lado de gastos el gobierno está haciendo ahorros. ¿Y ahora cuáles son los datos que podríamos esperar un poco a futuro? Para saber si vamos a seguir con un día bueno como el de hoy o no. A ver, interesante fue la Universidad de Di Tella hace un estimador de actividad económica y mostró que hay confirmación de que tuvimos piso en noviembre y que en febrero tuvimos recuperación por segundo mes consecutivo. Es decir, este mes fue mejor que el anterior, quitando la estacionalidad. Vos vas a ver que te van a mostrar los números. Contra el año pasado estamos mal, pero cuando hay crisis, lo que planteamos siempre aquí es mirate cómo venís con respecto al mes anterior. Y la economía argentina está con un leve repunte. Veremos marzo con tanta volatilidad del tipo de cambio, si eso repercutió en alguna decisión o no. Es interesante lo que plantea Diego, ¿no? Compararse con el mes anterior y no con el año pasado, porque si no siempre los datos van a verse totalmente perjudicados. Igual el tema es si eso se va a llegar a ver en el bolsillo, ¿no? Cerca de las elecciones. En el segundo trimestre el gobierno espera buenas noticias porque vas a tener una recomposición por la UH, estás teniendo buenas paritarias, cerró docentes, que eso fue un muy buen dato, el gobierno le dio la cláusula gatillo, recuperación del salario 2018 y lo que falta... La provincia fue muy bueno. Y lo que falta ver es cómo van a arreglar los sectores privados. Pero eso es lo que está apuntando el gobierno, más los créditos de ANSES para tener un rebote del consumo. ¿Puedo sacarte de la economía, Diego? Sí. ¿Viste el partido de Racing de ayer? No, estuve mirando bueno, la Liga Ansiática. Claro, es de Independiente, Diego. ¿Qué vamos a esperar, no? No quería ver a Racing campeones de Independiente. ¿Qué le vamos a hacer? Pero voy a hablar de Racing, acompáñenme. Vamos a darle las buenas noches a Santiago Ladino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo va? Un partido, el de ayer, con unos 6 minutos para el infarto. Apasionante. Los últimos. Apasionante, como todo el campeonato en sí de Racing, ¿no? Un título tan ansiado que se le pudo dar, faltando una fecha para que termine el campeonato, pero principalmente a Coudet, un técnico que ha sido tan castigado durante todo el campeonato y que pudo encauzar ese grupo, ese plantel y hoy poder coronarse siendo campeón. ¿Cuáles fueron los secretos que tuvo Racing a lo largo del campeonato? Creo que el secreto más grande fue que el técnico pudo manejar egos, que pudo poder seguir implementando su filosofía, que la fuerza es el equipo, la fuerza es el grupo, que él no concibe un equipo en base a una individualidad y esa individualidad, todo el equipo está ajustándose a esa individualidad y que de repente sea esa individualidad la salvadora. Como pasa, estoy pensando en la selección, Santiago. Como pasa en la selección, que un equipo a veces es funcional hacia una sola persona y es demasiado para un juego en conjunto. Claro. En el caso de Coudet, justamente lo que él prioriza, lo que él pregona, es que el equipo tiene que ser un único, un compacto, todos atacan, todos defienden, y de hecho, no solo en el juego en sí, sino dentro del vestuario, que se quieran, que se respeten, que tengan una armonía tal como para que no haya egos donde destruyan la salud del equipo. Me quiero apoyar en estos 3 momentos, estas 3 personas que han marcado, ¿no? Los momentos más determinantes del Racing campeón. Coudet, lo que venías comentando lo que veníamos vos, ¿no? hablando de Coudet, todo esto de haber puesto en orden un plantel donde justamente la prioridad era la salud, y dijo lo siguiente, lo escuchamos. Ahí vemos la jugada, el Licha López tratando de definir por arriba, no se le pudo dar. Licha López con 36 años, Diana, volvió de Europa. Muchos de los futbolistas que vuelven de Europa a veces no hacen pie, le ha pasado a Saviola, le ha pasado a Aymar, le ha pasado a Lucho González, donde a veces volver
de un fútbol a otro fútbol como el argentino. No te podés adaptar, vos es decís. complicado adaptarse a pesar del apellido que uno traiga y la experiencia que traiga desde Europa. Bueno, no fue el caso de Licha López. Licha López, como te decía, con 36 años se pudo acomodar, aportó más de lo esperado, no solo dentro del campo de juego, sino también dentro del vestuario. Y además jugó con chicos muy jóvenes, Por ¿no? supuesto. Porque teniendo 36 años para el fútbol, siempre acá mencionamos que en algún punto es la hora del retiro. Sí, es una edad muy clave como para uno también evaluar. Si te toca estar en un club donde te potencia, bueno, acompañás y te estira un poco más la carrera. Pero cuando te encontrás en un club donde las cosas no salen bien, es una edad límite porque por ahí te empuja más al retiro. Bueno, Claro. Licha López vino a un club donde la dirigencia, el cuerpo técnico y todo estaba dado como para que su carrera siga potenciándose. Por supuesto que él puso más que un granito de arena, fue como un héroe sin capa por su humildad, por todo lo que contagió y por todo lo que inspiró, y colaboró mucho para este título de Racing campeón, que es su primer título en Racing. Él debutó en el 2003, en el 2004 salió goleador y recién ahora pudo disfrutar de un campeonato del club en el que ama, ¿no? Y todo se dio por un director técnico entonces que pudo como sortear todas las dificultades, ¿no? Tomar lo bueno de uno, al que era medio tóxico correrlo a un lado y también poder tener el apoyo de la dirigencia, porque uno no puede hacer nada si tus jefes o quienes te contratan no te dejan. Vamos a escuchar a Cudeto. Denme un grupo de hombres que se quieran entre sí y les devolveré un equipo moralmente indestructible. Y me parece que es lo que se vio, ¿no es cierto? Un grupo de hombres que se quieren entre sí y un equipo moralmente indestructible, que no quiere decir los resultados, no quiere decir que eso nos llevó o que te asegura un título, pero sí te asegura que en los momentos difíciles salen adelante. Bueno, lo que decíamos, cómo fue moldeando al grupo, ¿no? Sí, Centurión. Y Centurión. ¿Lo miró por TV? Lo miró por TV, por supuesto, pero dio en redes sociales un mensaje de alegría. De alegría, ¿no? Acá lo vemos. Sí me siento campeón gracias a este grupo, créanme que sentí todo, pero a pesar de todo valió la pena gracias cuerpo técnico y dirigente. Bueno, fue parte Fue parte, por supuesto. del campeonato, le dio mucho también a Racing, no hay que ver nada más lo malo. Le aportó muchísimo, lo mismo hizo en Twitter, con la misma foto, el pie que puso es no guardo rencor, me siento feliz. Claro. Bueno. Por supuesto que se siente parte, así tiene que ser. Claro. Hay muchos jugadores que en el largo del torneo a veces no tienen la participación completa en las fechas, pero es un engranaje más de un equipo que pudo lograr algo importante y es justo merecedor de esta sensación de campeón. Bueno, igual vos como exjugador, a lo último te quedás afuera, un poco de sinsabor te queda. Te queda un sinsabor muy amargo, pero teniendo en cuenta el comportamiento que tuvo Centurión para el mundo Racing, digamos que bastante blandos fueron en el sentido de volverlo a dejar un poco entrar. Ayer se comunicó con el técnico vía WhatsApp, el técnico le respondió, Centurión lo felicitó por el campeonato obtenido y bueno, fueron como un pase así más amigable y hasta están viendo la posibilidad de que pueda jugar la última fecha en reserva y él también mostrarse más cercano al plantel principal y bueno, ¿no? Porque en definitiva, más allá de que haya estado las últimas 10 fechas afuera, Centurión fue parte de esto y gran merecedor. Bueno, nosotros nos vamos a hacer un corte. Al regreso vamos a tener como invitada a Emma Cibotti. Vamos a analizar con ella el 2 de abril. Vamos a recordar a los caídos en la Guerra de Malvinas. Y el avance en el trabajo conjunto de la Argentina con el Reino Unido en la identificación de los soldados enterrados en Darwin realmente fue en avance y fue con viaje de los familiares
muy emocionantes a Darwin a tratar de rendirles homenajes. Fueron identificados 110 soldados en un trabajo que estuvieron realizando y todos los 2 de abril los argentinos nos sentimos un poco recordando a todos aquellos caídos en la guerra de Malvinas. Déjenme recordar un poema de Borges, unas líneas nomás, dice: había estudiado castellano para leer El Quijote. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los 2 fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Este es un fragmento de un poema de Jorge Luis Borges, de Queridos Enemigos, el libro de Massimotti, que se encuentra acá con nosotros para tratar de hablar sobre el tema. Emma, gracias por venir. No, a ustedes. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias. La verdad es que a mí me emociona el poema de Borges, porque fíjense que estamos hablando ahora de una suerte de recuperación de identidades a través de la campaña que la Argentina y Gran Bretaña están haciendo para justamente saber quiénes están, ¿no es cierto?, enterrados en las islas, quiénes son los soldados argentinos enterrados en las islas. Es decir, aparece la idea de la amistad, de la fraternidad, que de alguna manera está dicha ahí en el poema de Borges. Y claro, yo recuerdo algo que generalmente, bueno, es el oficio del historiador, recordar aquello que a veces no se recuerda, pero yo no era ninguna niña en el 82, y recuerdo haber leído, y después lo busqué, una nota que me espantó, que le hizo México a Galtieri. La televisión mexicana vino a ver al presidente a la Argentina, Galtieri a la Argentina, y Galtieri, lo leo porque no lo podría ni siquiera repetir, Galtieri el 15 de mayo de 1982, frente a Cámara de México, dijo: el pueblo argentino está dispuesto a perder 4.000 o 40.000 argentinos más. Y si es necesario, mantener militarmente esta situación otros 6 meses o 6 años. Por eso me parece que contrasta perfectamente con el poema de Borges. Es decir, cuando uno entra a Malvinas y dice, bueno, ¿qué pasó? Y encuentra en la frase de Borges algo que nos interpreta a todos, en un tiempo que no sabemos entender. La pregunta es, ¿qué nos pasó? Porque la verdad es que es esa. ¿Qué nos pasó como sociedad para llegar del 31 de marzo, ¿no es cierto?, esa represión en la Plaza de Mayo, al desemboque de ese 2 de abril festivo, con un dato también lacerante. Mientras la guerra avanzaba en las islas, en las ciudades de la Argentina se vivía un clima de fiesta, totalmente divorciado un escenario de otro, claro. Digo, porque la guerra avanzaba en el sur, pero la percepción del enemigo, con todas las fobias que eso significa, xenofobia, sangrofobia, avanzaba en las ciudades argentinas, pero el enemigo no estaba en las ciudades argentinas, estaba en el sur, y los que combatían estaban también en el sur. Digo, esa disociación claro, hay algo que siempre me resultó muy complicado de entender. Bueno, también una cuestión de edad, ¿no? Pero si uno visita Ushuaia, se encuentra con que la relación entre ellos y los kelpers a nosotros nos suena traición, para ellos es fluida de toda la vida. Totalmente de acuerdo. El clima isleño, y vas caminando por las calles de Ushuaia y escuchás a alguien hablando inglés con un acento raro y preguntas, che, ¿este dónde será? Es kelper, boludo. ¿Cómo un kelper acá? ¿La policía lo sabe? Y no, están como sin ningún problema. Y claro, uno empieza a repasar y se encuentra, bueno, el primer presidente hijo de inmigrante de la Argentina era Carlos Pellegrini Bevans. Después empezás a avanzar y te encontrás, si hay un hospital británico, es que había una colectividad enorme que lo financiaba. Agarrás la ruta 7 y te encontrás con todos pueblos con nombre inglés o ¿Qué británico. Tan fluida fue la relación entre argentinos e ingleses? Es una muy buena pregunta. A excepción de la Guerra de Malvinas y el bloqueo del puerto. En realidad, la relación empieza con Rivadavia, y uno puede decir, Rivadavia, qué horror, ¿no? Porque generalmente en la historiografía argentina
lo maldicieron mucho. Pero la verdad es que Rivadavia inicia una relación de perfecta amistad, así se llamaba en la época, las líneas del siglo XIX, que va a durar más de 100 años. La refrendaron todos, y por eso es que lo menciono a Rivadavia. La refrendó Rivadavia, que firmó el tratado, Rosas después del bloqueo en el 49, se apura a firmar de nuevo el tratado de esa feliz amistad, perfecta amistad, como decían ellos, con Gran Bretaña, y no reclama las Malvinas. De hecho, su exilio fue en Southampton. O sea, en Gran Bretaña. Digo, no reclama las Malvinas. Cuando se cumplen los 25 años, los 100 años, en el 25, viene el príncipe de Gales a la Argentina. 1925. Primera visita del príncipe de Gales porque esta relación seguía en pie. Aún así, el gobierno argentino de la época, al año siguiente, hace una declaración un poquito más dura, ¿no? Un poquito más dura sobre la ocupación, la frase genial, ocupación indebida. Claro. Pero estábamos siempre dentro del terreno diplomático, en donde las cuestiones se discutían en una mesa de negocios, que por supuesto no avanzaba. Y esto siguió con Perón. Con Perón también hubo un clima distendido de negociación. De diplomacia. Diplomático, donde lo militar, el escenario bélico no figuraba, pero en la cabeza de nadie. Es decir, el escenario bélico empieza a armarse en los años 60. Justamente después de la declaración de la ONU que obliga a Gran Bretaña a sentarse con la Argentina para debatir finalmente, la reincorporación de las islas al territorio argentino, esto es en 1965, a partir de ahí empieza a crecer de la mano de Longaniato una escalada bélica. Entonces llegamos al 82 y en el 82 los diarios argentinos lo que planteaban era: esto es un despojo insoportable, no podemos sufrir un minuto más. Creo que habían ya sucedido, claro, 100 y tantos años, pero no podemos llegar a 150 años sin, una suerte de crispación en el vocabulario, al menos, y en los medios. Entonces uno se pregunta qué se tapaba, y bueno, qué se tapaba, ¿no? ¿La crisis económica quizás? No sé si la crisis económica solamente, creo que esta suerte de bloqueo argentino que acude a esos esencialismos nacionalistas cuando no sabe a qué apelar, porque la sociedad no tiene, no sé si coraje o capacidad de mirarse realmente para adentro y decir, bueno, miren, estamos acá, no estamos bien, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces el enemigo está afuera. Y en la superación del hecho, ¿no? Porque Argentina ha perdido terrenos mucho más grandes en guerras mucho más graves. Por supuesto. Uruguay. Por supuesto. Y sí, claro. Se superó en poco tiempo. Por supuesto. ¿Qué es lo que ayuda a cerrar heridas? Bueno, yo creo que acá lo que nos ha jugado en contra en la segunda mitad, sobre todo en la última etapa del siglo XX en realidad, y hasta hoy, son las crisis económicas recurrentes. Esto tampoco es una novedad, digamos. No. La Argentina podía abrazarse a sus adversarios en situaciones de crecimiento económico. La Argentina pudo incorporar a personas que venían de todos los rincones del mundo, de todos, porque tenía evidentemente que ofrecer. Y las personas querían asimilarse, querían, y lo decían así, al menos para 1900, 1910, queremos hablar argentino. Nosotros en casa vamos a hablar argentino, ¿no? Es decir, esta identidad nacional que crece con el impacto inmigratorio porque la Argentina tiene algo muy importante que ofrecer, que es un futuro. A partir del 60, Diana, avanzando del 60, las crisis económicas recurrentes hacen que todavía hoy haya gente que me dice, yo no sé por qué mis abuelos se vinieron a la Argentina, ¿por qué? ¿Por qué no fueron a Estados Unidos? Porque yo digo, mira, tus abuelos estaban muy orgullosos de haber elegido la Argentina, el problema lo tenemos nosotros, no lo tuvieron tus abuelos. Ese divorcio que hay hace que no podamos recuperar lo que fue la Argentina de estos años, muchos años, en donde estos temas ríspidos se discutían de otra manera.
Y en ese sentido te quería preguntar, ¿cómo quedó marcada nuestra sociedad? ¿Cómo quedamos todos los argentinos marcados con la guerra de Malvinas? A mí lo que me parece es que está claro para muchos y por eso a mí me emocionan mucho estos momentos, porque digo, bueno, por fin la gente puede llegar a la tumba, puede llorar, sin eso no hay duelo, pues el duelo es siempre imposible, pero sin eso no hay nada. Nosotros los miramos, condolemos, ¿no? Porque durante mucho tiempo hubo negación. Es cierto que los soldados volvieron y nadie los recibió. Es que eso pasó. Yo era grande, ya digo, ya daba clases en el secundario. A mí me daba mucha pena. La sociedad no los reconoció. Es que la sociedad en realidad es una abstracción. Entonces, quienes los tenían que reconocer, que eran los de noche, de dirigentes, madrugada, las escondida. autoridades, claro, que de la época, del momento, no fueron capaces de armar un homenaje espontáneo, sencillo, porque claro, tenían la culpa de haber mandado a los soldados sin recursos prácticamente al sur. Estos militares no lo podían hacer. La vuelta a la democracia, ahí hubo una confusión. Cuando Alfonsín trató de hacerlo, lo acusaron de desmalvinizar. Pero en realidad lo que Alfonsín lo que quería hacer era, miren, tratemos de recuperar lo recuperable y avanzar nuevamente por la vía diplomática. Difícil todavía, es un tema difícil y es un tema que para mí todavía no está saldado, pero yo creo que estos son los actos, estos actos son increíbles. Volver a las islas, recuperar esas identidades y hacerlo en un contexto de amistad, de relaciones realmente amistosas. Los isleños, además, es cierto esto, siempre vivieron en contacto con el sur argentino. Siempre, viene desde 1800 y pico. Emma, los familiares viajaron, ¿no? Sí. Pudieron rendirle homenaje a sus soldados identificados. Recién les contábamos, se trata de 110 soldados que pudieron identificar en un trabajo en conjunto, y en esto el canciller Jorge Forís se para de que eso se pudo lograr mediante el diálogo que reinicia el actual gobierno. ¿Vos qué opinás al respecto? Bueno, yo creo que el diálogo es necesario. Es cierto que el gobierno actual lo va a tomar como un haber, ¿verdad? Claro. Pero a mí me parece que en ese caso se podría decir que la sociedad argentina estaba reclamando ese diálogo, despejando fantasmas, porque no tenemos por qué entregar las islas, no tenemos por qué decir viva Gran Bretaña, no tenemos por qué, es obvio que no. Pero hay una cosa ideológica igual en un sector de la población. De hecho, el gobierno anterior, todo lo que está relacionado con el kirchnerismo, se enojan cuando uno dice esto, ¿no? De hablar con los kelpers. Hay una cuestión ideológica. Por eso, es ideológico. Ahora, cuando ven estas imágenes, callan. Porque acá viene la cuestión de las emociones. Que por suerte este es un país con todas las fallas que tiene. En materia de emociones creo que podemos dar cátedra en el mundo. Sinceramente lo digo. Creo que tenemos inteligencia emocional. Por ahí de la otra no sé. Pero inteligencia emocional tenemos. Entonces yo creo que todo el mundo calla. Bueno, sobre esto yo me guardo la ideología, ese nacionalismo así bien combativo, militante, quiero levantar la bandera, porque esto que veo es otra cosa. Y me parece que este escenario es el que abre la posibilidad de repensar la cuestión de Malvinas desde otro lugar. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no es cierto?, está la lápida esa enorme que tiene un nombre, Plaza de San Martín. en la Plaza San Martín, a los pies de la plaza, ¿no? Con todos los nombres. Yo me he parado más de una vez. Yo me conmuevo, digo, están todos nombrados, ¿no? Entonces me parece que desde ese 1 más 1 más 1 más 1, mirándole la cara a los familiares, se puede repensar esta cuestión. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que la Argentina alguna vez recupere las islas? Diplomáticamente tendría que hacerse y uno no sabe. Pues ¿sabes qué pasa? La cuestión de los estados nacionales está muy en cuestión hoy en día. A lo mejor recuperamos las islas porque pasamos a ser parte de una gran región, ¿no es cierto?, del sur del mundo. Me explico, es decir, la cuestión de los estados con fronteras, esto es lo que me parece que se ha empezado a desarmar ya hace unas décadas, va a seguir deshaciéndose. Entonces, en lo posible que la transición de estados nacionales que mueren lentamente a otra cosa sea en paz, no sea con guerra, que sea en paz.
Qué interesante, ¿no? Todo lo que plantea también de miras a futuro, como te preguntaba recién Gise, y en esto, bueno, me gustaría preguntarte sobre las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, los pequeños, los adolescentes, ¿tienen conciencia de parte de nuestra historia? No sé si tienen tanta, pero sí tienen algo que yo creo que es mejor que no hayan vivido, que es ese nacionalismo esencialista recalcitrante. Yo no sé si ustedes recuerdan el 82, donde de golpe la franco-inglesa tuvieron que cambiar el cartel de la farmacia sobre Florida. O sea, a ver, vamos, claro, porque la gente iba a apedrear la vidriera. Entonces tuvieron que llamarla Franco. Tenía casi 100 años esa farmacia en esa esquina. Claro. Digo, pasó algo absurdo. Porque yo decía... Encontramos con quién enojarnos. Sí, pero yo discutí y les decía, ustedes a los Beatles ya no más entonces, los Rolling nunca más. Claro. ¿A dónde van? Pero los chicos lo ven como algo lejano, porque por ejemplo, yo nací en el 82, por lo cual 40 años para atrás es la Segunda Guerra Mundial. Para mí es algo en blanco y negro. Por supuesto. Yo me pregunto si los chicos de hoy ven la Guerra de Malvinas como algo demasiado lejano. No sé si muy lejano, pero lo ven como lejano, pero de todas maneras tienen el testimonio vivo. Claro. Lo que ya no tienen es esa locura de ese nacionalismo enceguecido que no explica nada, digamos. Creo que ese sentimiento, que es una mala hierba, ¿no es cierto? Cuando crece, creo que ese sentimiento ha desaparecido, me parece. Bueno, arrancamos leyéndoles un pedacito del poema de Borges y me quedo también para cerrar repitiendo una de las frases que dice: los enterraron juntos, la nieve y la corrupción lo conocen. Bueno, se los recomiendo. Queridos enemigos, el libro de Massimotti, que lo publicaste hace muchos años. Hace muchos años, pero bueno, sí. Queda vigente. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros nos reencontramos mañana, feriado, estaremos aquí en vivo compartiendo todo el análisis y la información a las 11 en Hoy Nos Toca la Noche. Pero recuerden, a las 20:30 los espero con las noticias.